Hay evidencias, hay estudios en los que se ha demostrado que una persona que está atravesando una situación de estrés financiero dedica mucho de su energía a pensar en el problema. Diana consideró que la mayoría de las personas pues podemos caer en esto porque nosotros como humanos somos muy emocionalistas. Porque al final que cuentas las decisiones financieras también son emocionales. Entonces, esa emoción del momento nos hace que repitamos esos patrones. Las conversaciones que transforman empiezan con las preguntas correctas. Esto es ADN Talks, liderazgo, desarrollo humano y crecimiento profesional desde la experiencia real. Bienvenido al podcast de ADN Business School. Soy Jocelyn y empezamos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ADN Talks, el espacio donde creemos que las conversaciones transforman. Hoy abordaremos un tema muy interesante, muy importante y sobre todo crucial, y son las finanzas cuesta de enero. Pero para ello me acompaña una invitada especial y experta sobre el tema. Su nombre es Diana Aceituno. Diana, bienvenida. Gracias, Jocelyn. Pues encantada de estar por acá y de conversar de un tema que precisamente es crucial porque aunque parezca que es algo muy específico de una época del año, en cualquier momento nos puede servir si sentimos que estamos pasando una crisis, un momento difícil, nos va a ser de mucha utilidad. Gracias. Diana es coach en finanzas personales, autora del libro Ordena, Planifica y Acciona para transformar tus finanzas. Diana, cuéntenos brevemente sobre su experiencia y su trayectoria en este tema. Gracias, pues en efecto, este libro pues es un producto de precisamente ya algunos años en el ámbito de finanzas personales y además pues también he ido descubriendo cómo el tema financiero forma parte integral del bienestar de las personas. Así es que soy creyente de que con unas finanzas sanas podemos también apoyar a tener bienestar en otras áreas de nuestra vida. Muchas gracias, Diana. Sabemos que enero suele sentirse y también suele ser algo pesado financieramente. ¿Por qué se da la llamada cuesta de enero? Generalmente en la época de diciembre tenemos como que un poquito más de permiso, sentimos libertad de gastar, sentimos libertad de comer, de excedernos en algunos comportamientos y eso empieza como a generar una conducta que se nos va saliendo un poquito de control. Y entonces cuando llega enero y queremos como retomar, de pronto sentimos que nos da esa sensación de que no me alcanza, nos genera ansiedad, sentimos que enero tarda 80 días porque no encontramos la manera de darle dirección a nuestras finanzas. Entonces, esos son algunos de los factores que van incidiendo en que cuando llega el mes de enero y nos hemos olvidado de los compromisos previos que teníamos desde diciembre podríamos haberlos planificado, pero como estamos en otro modo de operar, nuestro cerebro está distraído en otras cosas, entonces pues también se va dando como que esa libertad y esos permisos que decíamos, compro un poquito más, no importa, solo es un tamalito más. Pues, y entonces esas conductas se van extendiendo también a otras áreas. Sí, estos detallitos, por más pequeñitos que sean, siempre mantienen un peso y considero que poco a poco se van acumulando y es cuando ya llegamos a este tema de ¿qué hago ahora? Y es donde entra el tema que estamos abordando hoy, la cuesta de enero. ¿Qué errores financieros, Diana, nos pueden llevar a vivir esta etapa con un mayor estrés? Porque sabemos que si tenemos o estamos pasando por un mal momento financieramente, también podemos causar estrés. ¿Qué errores financieros comunes nos llevan a vivir esto? Pues yo pensaría más que en errores, en algo que son sesgos. ¿Cuáles son esos sesgos que nuestro cerebro nos va dando para que tengamos ciertas conductas o ciertos hábitos? Porque pues no lo estamos haciendo de una manera consciente y es ahí donde empieza un poquito este tema a retarnos porque estamos actuando
en automático. Estamos actuando sintiendo un alivio inmediato, que es uno de esos sesgos, tener una gratificación inmediata en el momento. Qué bonito salir a comprar, qué bonito ahorita puedo hacerlo y me doy, como decíamos, estos permisos. Y entonces esa conducta que nos da un alivio temporal, la vamos repitiendo y repitiendo cada año, porque no hay una conciencia. Ese es uno de los sesgos. Otro de los sesgos es que tenemos exceso de confianza. Y ese exceso de confianza se traduce en, pues ahorita voy a comprar, voy a dar el tarjetazo y en enero miro qué hago. Ese es otro de los sesgos que pueden llegar y que, como decíamos, se da porque no lo estamos haciendo con conciencia, sino porque estamos en automático sin ver que después, cuando un ciclo está por cerrar, otro viene también por iniciarse. Entonces, son de estos tipos de situaciones que se dan en este tema de los sesgos, y de igual manera a veces pensamos también que esa gratificación inmediata que de pronto nos dura entre que tomamos el artículo y lo pagamos, pensamos que va a tener un efecto más duradero, porque al final de cuentas las decisiones financieras también son emocionales. Entonces, esa emoción del momento nos hace que repitamos esos patrones. Y puede ser también que en ese momento no haya una planificación. No decimos, bueno, de estos ingresos que tengo, ¿cómo los voy a planificar? ¿Cuánto voy a destinar a celebraciones? ¿Cuánto voy a destinar a regalos? ¿Cuánto puedo destinar a las distintas actividades sociales que se presentan? Porque la presión social pues también existe. Y sin dejar de lado las cuestiones que son nuestros compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos que tenemos? Vienen estudios, inscripciones, preparación para nosotros mismos. Es una buena época también para afilar nuestro machete de trabajo, que es nuestra capacidad intelectual. Y como eso lo vamos dejando de lado, pues es cuando se empieza a dar que sentimos que ya definitivamente es una cuesta, porque vemos como cuesta arriba lograr asumir o cumplir nuestras obligaciones, porque lo estamos haciendo sin dirección. Así es. Y Diana, considero que la mayoría de las personas pues podemos caer en esto porque nosotros como humanos somos muy emocionalistas también. Y más en ese tipo de temporadas donde compartimos con familia, compartimos con seres queridos y es donde no nos dan lástima de dar el gran tarjetazo, pero luego de tarjeta en tarjeta, de tarjetazo en tarjetazo, en enero vemos la consecuencia de todo y es donde caemos de nuevo a la cuesta de enero. ¿Cómo podemos recuperarnos de esto o cómo podemos evitar caer en esto, Diana? Bueno, en evitar probablemente sea como que unas estrategias, diríamos, más bien de planificar, ¿verdad? De tener conciencia, decir, como decíamos al inicio, cuáles pueden ser aquellas distintas actividades que se nos dan, porque no podemos tampoco aislarnos y decir, como recuerdo una película que hubo en un momento que los personajes dicen, pues no vamos a celebrar la Navidad y nos aislamos, pero pues no podemos vivir así aislados de la sociedad. Además es una época también para compartir en familia. De pronto no olvidar cuál es el sentido de esa época puede ser uno de los factores iniciales para no caer en consumismo. Lo segundo sería planificar, encontrar un orden de las prioridades que queremos tener, la planificación en función de esas prioridades, y eso nos va a permitir ver entonces cuánto puedo destinar para comprar regalos, cuánto puedo destinar para las actividades sociales, cuánto puedo destinar para, como decíamos, estos elementos que se vienen en enero, inscripciones, otros temas, y también en algunos casos los recursos que se reciben, como el aguinaldo, que de hecho, hago un paréntesis, es una prestación, no es dinero extra. Para obtenerlo se debe trabajar un año. Entonces, cuando caemos un poquito en esa conciencia de que no es dinero extra, sino que ha sido una prestación por la cual se ha trabajado, pues como que nos da otra percepción del dinero y ya no estamos en tengo para dar acá, sino cómo lo puedo hacer crecer, cómo lo puedo hacer que me rinda, invertirlo,
de pronto aprovecharlo para pagar algún compromiso, una deuda. Entonces, esos serían como elementos como para prevenir, digamos, estas situaciones. Yo recuerdo también en algún momento que alguien me decía, tal vez, ¿qué tal que uno va comprando regalos pequeños desde mayo? Tenía una tía que en octubre ya tenía varias cositas ahí y ella pues iba después planificando cómo las iba entregando para no sentir un golpe muy fuerte, digamos, con el tema de finanzas. Y cuando ya estamos en enero, en la situación que a veces sentimos la crisis, y la palabra crisis pues tiene esa connotación de urgencia, algo que debemos hacer, que nos llama a tomar una acción, pues ese es precisamente el tema. ¿Cuál es esa acción que vamos a tomar? Y algunas de ellas pueden ser: revisamos, tomamos conciencia, cómo estamos. Les tengo un reto de revisar algo de estado de cuenta de la tarjeta de crédito en enero y ver de todos esos consumos. Y no es que esté mal usarla, sino que lo hagamos con conciencia. Entonces, revisar de nuestros consumos cuáles destinamos a cosas que eran necesarias, cuáles fueron de pronto esos permisitos que nos dimos en la época, y de esa manera ir capitalizándolo como un aprendizaje. Ir también haciendo una planificación. Y yo pienso que un elemento también importante es decir, bueno, estoy en esta situación y a veces uno solito se autocastiga diciendo: "Ah, cometí este error otra vez", pero decir qué aprendizajes tengo ahora para poder tener comportamientos o actitudes distintas para las próximas ocasiones. Y entonces eso ya nos va a permitir también ver las cosas de una manera distinta. Creo que esas podrían ser algunas de esas estrategias como para reencauzar el camino y no quedarnos en otra vez tuve gastos que no eran necesarios, sino que qué cosas puedo aprender y ser resiliente, ¿verdad? Para enfrentar un nuevo año y que esa situación no defina nuestro año financiero. Estamos en el buen momento en enero de decir, yo voy a definir mi destino financiero de este año. Muchas gracias, Diana. Y también aportando algo a su conocimiento, a su experiencia, pues déjeme contarle que ya también traigo aquí un dato curioso. Entonces, yo se lo voy a leer y usted me dice si está de acuerdo, qué piensa de eso o si es falso. La cuesta de enero no solo es económica, es emocional. El estrés financiero afecta directamente la productividad laboral. Es totalmente cierto. Hay evidencias, hay estudios en los que se ha demostrado que una persona que está atravesando una situación de estrés financiero dedica mucho de su energía a pensar en el problema y por tanto su productividad, sus relaciones interpersonales. Si nosotros pensamos en las dimensiones del bienestar integral de una persona que va en el tema precisamente de relaciones, en el tema profesional o laboral, en el tema emocional, porque está en una situación de ansiedad, de estrés, en el ámbito físico, eso puede producir desde un dolor de cabeza, literalmente, hasta una situación de falta de sueño, en fin, empieza a afectar otras áreas de la vida. Entonces, está muy relacionado y por ello es relevante que podamos conversar de esos temas, que no pensemos que al ocultarlos o dejarlos así como escondiditos debajo de la alfombra se van a eliminar por sí mismos, sino que podamos también aprovechar la oportunidad de sensibilizarnos e incluso conversar en familia sobre estas situaciones que se pueden dar y cómo podemos irlas solventando para tener más tranquilidad. Claro que sí, Diana, y sabe y considero también que uno de estos factores, como usted bien lo dice, es bien crucial e importante y a veces pueden ser como temas tabú, porque a las personas no les gusta que les estén diciendo que, y sí, que al menos en mi persona, que hice gastos innecesarios o como se puede decir, gastos hormiga, que por poquito va viniendo y al final el resultado es un gran gasto. Y también, aportando un poquito a este valor, yo consideraría, Diana, de que la cuesta de enero, como bien usted lo dice, ese estrés
también puede afectarnos en nuestra salud mental, también puede afectar en nuestra salud física. Y es algo que no todas las personas estamos como que muy propensas o poniendo la atención a este tipo de factores, sino que solo estamos viendo el gasto que estamos haciendo, pero también sabemos que cuando llegamos a esta cuesta de enero podemos tener estrés y esto nos llega a afectar en nuestra salud. Así es, así es. ¿Qué recomendaciones me daría o nos daría más bien a las personas que están escuchando esto para crear un presupuesto realista y también mantener el control de gastos? Pienso que más que la palabra control, pensemos en la palabra dirección. ¿Ok? ¿Qué tal que nuestras finanzas no nos están pidiendo ser perfectas? Nos están pidiendo más que perfección, nos están pidiendo orientación, nos están pidiendo una guía. Y es ahí donde una herramienta como un presupuesto, que parece que es una herramienta de control, en realidad se vuelve una herramienta de toma de decisiones. Y cuando nosotros lo vemos así, ya cambia nuestra percepción porque ya no es me están imponiendo que deje de gastar, sino yo voy a ubicar mis recursos en aquellos destinos o lo voy a usar para cosas que me van a tener un valor o una utilidad. Entonces, ese juego de palabras empieza a permear, como decíamos, en nuestro cerebro y ya le estamos diciendo, mira, cerebro, tú ya no te estoy controlando, te estoy dando una dirección. Es como entrenarlo, ese músculo financiero de decir hacia ahora, hacia a dónde queremos que se vayan entonces los recursos. Y de esa manera empezamos a decir, bueno, ese gasto, hormiga, que parece que gastamos, no es el gasto hormiga, sino nosotros gastamos como hormiga reina, me decía alguien en algún momento. Entonces, o gastos jirafas, ¿verdad? O del tamaño que sean, estos gastos, ¿cómo los puedo reubicar hacia donde yo quiero que se vayan? Y de esa manera, entonces, empezamos a proyectar cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles cosas son importantes para nosotros y como decíamos, de pronto este año sí incluyo que quiero formarme, capacitarme, especializarme o incluso tener una certificación en algo, lo presupuesto. Y dándole ese objetivo, esa orientación, es como empieza a cambiar la percepción que tenemos. Y naciendo de ese pensamiento, pues ya tenemos una emoción distinta hacia nuestras finanzas, ya no es una situación de estrés, sino empezamos a tener una situación en la que vemos con más claridad y nuestras emociones van cambiando y por tanto también nuestras actitudes o nuestras conductas. Si bien este año de pronto me pasé un poquito con tales gastos, pero ahora mis conductas las reoriento porque tienen un objetivo más claro, voy a tener resultados diferentes. Exacto, Diana. Y también considero que cuando tenemos este control o esta orientación, que hicimos el cambio aquí, también podemos entrar en un lado, una perspectiva más realista y más humana, porque empezamos a poner prioridades que sí, que sí necesito y que no necesito, o que sí necesito, pero no como urgencia, sino poner prioridad uno, prioridad 2 y prioridad 3. Considero que con esto podemos tener también una mejor orientación y no caer en la llamada cuesta de enero. Y no solo también podemos caer en la cuesta de enero, sino también podemos caer en la cuesta de todos los meses del año, de Semana Santa, de los hornos, porque tenemos diferentes temporadas durante el año. Entonces también no la podemos llamar solo cuesta de enero, sino también en los diferentes meses del año, por decirlo así. ¿Usted qué hábitos financieros nos recomienda para poder ayudarnos a evitar esta cuesta de enero en los próximos años? Pues haciendo alusión al nombre del libro, creo que uno de los primeros hábitos es ir encontrando ese orden en los documentos que tenemos, en cómo estamos haciendo nuestros gastos, en cómo estamos relacionando el tema financiero con nuestras emociones. Y no quiere decir voy a tener en orden mis emociones porque son reacciones, son señales, pero sí hacerles un poquito de espacio en nuestros oídos y escuchar a ver qué nos están queriendo decir.
Entonces ya que tenemos ese orden un poco más claro, entonces ya hacemos esta planificación. Cuando comentabas el tema de cosas que se pueden planificar, yo le he llamado la técnica PQRS, porque quiere decir que en nuestro presupuesto, que en esa nueva guía que le vamos a dar a nuestras finanzas, hay cosas que tal vez no urgen ahorita. Yo las puedo planificar. Alguien me contaba que, por ejemplo, el cambio de llantas para su vehículo lo iba planificando, entonces como sabía más o menos el tiempo de vida que tenían, decía en 2, 3 años voy a ahorrar para que cuando llegue el momento de hacer ese cambio no lo sienta tan fuerte como un desembolso grande, sino que yo lo fui planificando. La Q es por cositas que de pronto podemos quitar, pero ya les decía, no es por sufrir y dejar de gastar, sino porque pueden ser algunos elementos que de pronto están duplicados. El gasto hormiga digital, cuántas suscripciones tenemos a plataformas de streaming, a suscripciones, que bajamos un documento y ya nos cobraron $11, en fin, entonces empezar a revisar cuáles de esas cositas podemos ir quitando para reubicar. Entonces ya llevamos la P, que es planificar, la Q, de quitar, R, son cositas que podemos reducir. Y que como decíamos, no quiere decir voy a dejar de gastar y ahora voy a suplir, sino voy a reducir algunas cosas, no quiere decir que me voy a privar totalmente de ellas, sino que tal vez las reduzco. Y por último, sustituir, que es precisamente encontrar hacia dónde o qué otras cosas podemos utilizar para satisfacer alguna necesidad. Entonces, regresando a los pasos iniciales, tener un orden, hacer una planificación y por último, el llamado a una acción. Entonces, de pronto hoy las personas que están escuchando, que están viendo, puedan decir cuál es su compromiso, cuál es esa acción. Y no tiene que ser algo complicado, grandísimo, puede ser un hábito pequeño que, digamos, lo voy a empezar a implementar y no me voy a esperar al otro año, al otro enero, a la próxima crisis, sino cuál es ese pequeño hábito que hoy puedo empezar a implementar. Y de esa manera las acciones se van volviendo más coherentes con lo que nosotros queremos alcanzar. Y entonces creo que esa sería como esas 3 etapas: orden, un plan y una acción. Y es un factor y considero también que son como procesos, fases muy cruciales, porque me encanta el acróstico que tiene, porque este orden financiero pues va a mostrar mucha más tranquilidad, mucha paz y sobre todo mucho bienestar personal en cada persona que pueda aplicar este acróstico y sobre todo vamos a evitar caer en esta cuesta de enero. Me encanta, Diana, y también para pasar a la parte final de nuestro episodio del podcast, le presento a Lalito. Él es nuestra mascota de ADN, por si no lo conocía, y Lalo viene con una ronda de preguntas rápidas. Entonces, la dinámica es esta: usted va a ir sacando una preguntita, me la pasa, se la leo y usted va a responder de la manera más sincera y más honesta. Bueno, Lalito, sé benevolente que mío. Por favor. Muy bien. Y Lalo se pregunta, ¿algún hábito financiero que todos deberíamos de tener? Creo que es el principio de muchos de los hábitos y es empezar a tener un recurso, un ahorro que puede sonar como algo muy trillado, pero cuando nosotros le ponemos un para qué a ese ahorro y le damos un propósito, empieza a funcionar de mejor manera. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Vamos a ver, Lalito. ¿Qué tal va, Lalito? Los tambores. Lalito pide algún consejo clave para empezar el año financieramente mejor. Que pensemos que este es nuestro año, que cualquier situación que estemos atravesando, por muy difícil, por muy crítica que parezca, hay oportunidades y que esas no definan quién eres, sino tú empiezas a definir cómo van a ser tus finanzas. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, Lalito. Gracias. Y por último, Lalito quiere saber un error común
al manejar el dinero? Desordenarnos, decíamos, es parte de esos sesgos porque pensamos que un alivio momentáneo puede significar que repitamos un hábito y entonces se va volviendo algo común. Por ejemplo, pensar, es que yo no puedo ahorrar, es que yo no puedo planificar, yo no puedo hacer un presupuesto, los números no me gustan y eso nos va haciendo que nuestras acciones o nuestras conductas sean coherentes con esa idea que tenemos. Y entonces llega el fin de año, otra vez no ahorré, otra vez gasté de más, otra vez la cuesta de enero y digo, es cierto, no sé planificar, no sé hacer un presupuesto, no puedo ahorrar. Cuando cambiamos ese no puedo por una pregunta, ¿cómo yo puedo entonces este año hacer algo diferente? Ya nos va abriendo la puerta a que lo vayamos planteando de una manera totalmente distinta y entonces ya no se vuelve un no puedo, sino ahora qué acciones puedo tomar para sí puedo. Totalmente. Muchas gracias, Diana, por estos aportes a esta dinámica. Muchas gracias. Y también, para ya ir cerrando y finalizando el episodio, ¿qué mensaje final le dejaría a quienes hoy están atravesando la cuesta de enero? La resiliencia se construye con 4 etapas. La primera es aceptar que de pronto estamos pasando por una situación. Luego esta situación, pues no quedarnos ahí, sino que también es el momento de aprender, es el momento de agradecer, aunque parezca difícil, ese aprendizaje que nos está dejando y de esa manera podamos ir al siguiente paso que es avanzar. Muchas gracias. Y también para aportar algo a su intervención y para ir cerrando este episodio, yo la quiero dejar con una frase de autor que es de Dave Ramsey, que él es experto en finanzas personales y es, no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que tienes. Entonces, Diana, yo le quería agradecer muchísimo por su tiempo, por compartirnos herramientas tan valiosas, de verdad. Yo sé y estoy segura que también las personas que estarán escuchando este podcast, este episodio, les será de mucho valor y de mucha importancia. Entonces, como equipo de ADN, a nosotros nos complace entregarle este reconocimiento. Entonces, yo se lo leo y dice: ADN Business School otorga el presente reconocimiento a Diana Aceituno por su participación como consultora invitada en el podcast ADN Talks, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, dominio del tema abordado y valiosa contribución al intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecen a nuestra audiencia. Gracias. Entonces yo le hago entregar el reconocimiento. Gracias, qué amables. Pues también lo recibo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Y por acá les quiero dejar también pues un ejemplar de la propuesta de Ordena, Planifica y Acciona para transformar tus finanzas, para que este año no sea solo una noche de paz, sino que todas las noches sean noches de paz financiera. Muchas gracias, Diana. Y también para ir concluyendo, pues sin más que decir, gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia y también estos aportes. Y gracias también a quienes nos acompañaron en este episodio de ADN Talks. Recordemos que ordenar nuestras finanzas es un acto de autocuidado. Hasta el próximo episodio. Sabemos que esta conversación te dejó algo. Compártela y sigue a ADN Talks en sus redes sociales. No te pierdas sus próximos episodios.